para mí un honor, sobre todo porque hay una historia particular de mi vida que me parece pertinente compartirla hoy. Porque antes que nada quiero dar la bienvenida a todos los docentes que llevan ya el tercer día en este seminario, este importante y maravilloso seminario. Le quiero dar la bienvenida también a la excelentísima embajadora Einat y gran amiga del museo también, Einat Katz, a la señora Cristina Samenberger, embajadora adjunta de Alemania, al señor Beto Romano, Comité Central, representante de Comité Central Judío de la Ciudad de México, Marc Pérez, gracias por estar aquí, gracias por hacer posible este seminario, gracias por cumplir y ser parte de la misión del Museo Memoria y Tolerancia de cómo enseñar en valores. Y bueno, finalmente, como les decía, es raro que compartan una historia personal, pero amerita el caso hoy. Bueno, nací con una discapacidad auditiva, entonces la escuela no me fue fácil. Entonces, no solamente era la escuela, sino también el aprendizaje, la vida social, etc. Entonces, corría yo siempre a la biblioteca, no tenía amigas, y ahí es donde pasaba mis días. Y finalmente, en algún momento mi mamá me dijo, usa el sufrimiento de escalera, no lo uses de muletas. Bueno, trate de hacerle caso, cuando eres niña y no tienes amigas, es difícil. Fui creciendo y tuve una maestra, y esto va para los docentes, en secundaria. Su nombre es Elena Sondovich, sobreviviente del Holocausto, y además una persona que inspiraba tanto, que mi vida cambió por completo. Justamente nunca tuvimos una relación ella y yo, pero para mí ella ya me había cambiado. Cuando empezamos el museo yo le había llamado y le dije, hola Elena, soy Mili Cohen. Me dice, ¿quién? Digo, Mili, la de Ojo Verde. Me dice, no me acuerdo de ti. Le digo, bueno, la que se sentaba hasta adelante, no, tampoco. Le digo, la que ponía mucha atención, no. Me digo, bueno, la que se sentaba junto a Isaac Bisu, le digo, porque era el que sí conocían. Y en eso dice, ya, recuerdo de ti, ¿qué quieres? Y en eso me di cuenta que aunque ella no se acordara de mí, ella había cambiado mi vida, porque finalmente quería ser como ella, quería ser una mujer como ella, quería estudiar el Holocausto, quería ser historiadora, y ella como docente no tuvo idea de lo que provocó en mi vida. Cuando la invité al museo, me dice, ay, no puedo creer que tú hayas hecho algo así, la verdad es que no contaba con eso. Y bueno, es una historia muy curiosa porque nadie contaba con eso, ni siquiera yo misma. El caso es que fue el impacto que tienen los docentes en sus alumnos, muchas veces lo normalizan tanto, de tanto cotidiano, que no tienen ni idea del gran impacto que tenemos. Y para mí este museo es un logro de esta maestra. Entonces, si pudieran y si podemos visualizar a largo plazo el impacto que tienen en sus alumnos y hasta dónde puede llegar, estarían tan motivados. Y yo, cada que hablo de ella, agradezco, ya murió, pero agradezco que haya sido mi maestra, y creo que también el Museo Memoria y Tolerancia es un logro de esa maestra. A todos ustedes los aplaudo, es una profesión que cambia el futuro de nuestro país, cambia a las personas, y bienvenidos. No quiero tomar mucho tiempo porque tenemos una presentación maravillosa de lo que es el reto de enseñar el Holocausto en el futuro. Muchas gracias. También tenemos descendencia de sobrevivientes del Holocausto. Bienvenidos, bienvenida. De la Universidad del Sur de California, ha creado una experiencia única llamada Voces del Holocausto, una vida marcada por el genocidio. Hoy tenemos el honor, todos los que trabajamos aquí en el Museo Memoria y Tolerancia, de presentarles este innovador servicio en la voz de uno de nuestros guías, conferencistas, Roberto Noguera, quien realizará para ustedes una breve demostración de esta poderosa e inolvidable herramienta educativa. Una persona que sobrevivió al Holocausto va a morir. Y ese día, lo único que quedará serán las historias que decidamos recordar. Lo que acaban de escuchar no es una frase bonita para iniciar, más bien es una gran verdad. Su autor fue Elie Wiesel, un sobreviviente del Holocausto que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y a evitar que los crímenes del Holocausto cayeran en el olvido. Cada vez hay menos personas vivas que estuvieron allí, que vieron el paso de los trenes,
que padecieron el hambre, el frío, el horror y que perdieron a su familia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué recordar el Holocausto? Normalmente lo que no recordamos tiende a olvidarse y a repetirse en otros contextos de violencia. A pesar de lo que sabemos sobre este genocidio y a pesar de las evidencias históricas, hay quienes niegan que esto haya sucedido. Yo me llamo Roberto y el día de hoy les queremos mostrar una herramienta que nos permitirá conversar con una sobreviviente del Holocausto. Pero esta no será una charla común, no será una charla cualquiera. Ustedes, además de poder escucharla, podrán hacer preguntas reales a una mujer que estuvo en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, uno de los más aterradores del Holocausto. Y esto será posible gracias a la inteligencia artificial, herramienta de la cual seguramente han escuchado hablar últimamente. Hace algunos años, organizaciones del mundo comenzaron a grabar a sobrevivientes del Holocausto durante días o semanas y les realizaron cientos, a veces hasta miles de preguntas. Así surgió Dimensions in Testimony. La Fundación Shoah de la Universidad de California, en Estados Unidos, creó una base de datos con esas miles de respuestas. La conversación con nuestra sobreviviente hará uso de algoritmos que identificarán la pregunta que realizaremos y buscarán la respuesta dentro de la información recabada en las entrevistas. Y como les dije, esta no es una charla común. Aquí no van a escuchar respuestas comunes. Lo que escucharemos tiene que ver con los tatuajes con los que marcaban a las personas, los uniformes a rayas que les obligaban a utilizar. Escucharemos sobre el silencio, sobre cosas que duelen y dan rabia, pero también escucharemos sobre la esperanza, sobre la memoria. Por eso, lo primero que les pediré será respeto. Esta es una experiencia sensible, una conversación con alguien que sufrió profundamente y a pesar de eso decidió que su testimonio quedara grabado para que el mundo no lo olvide. Ahora nos gustaría mostrarles cómo es que funciona esta herramienta. ¿Les parece? Pues vamos a preguntarle algo a nuestra sobreviviente para romper el hielo. La dinámica funcionará de esta manera. Susana se encargará de controlar la parte operativa de este conversatorio y también abrirá el micrófono que nos permitirá conversar con nuestra sobreviviente. Susana nos hará una señal. ¿Cuál va a ser esa señal, Susana? Va a ser un pulgar arriba y eso indicará que el micrófono está abierto y que pueden realizar una pregunta. Será de la siguiente forma. A tu señal. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Lea Sajak. ¿Tenés alguna pregunta para mí? ¿Cómo estás? Sí, estoy muy bien. ¿Trataste de escapar del campo de concentración? Nunca traté de escapar porque era una utopía. No había dónde escapar ni cómo escapar. Era simplemente impensable y las condiciones en las que sucedía la vida o la sobrevivencia dentro de los campos hacía imposible que la gente siquiera pensara en salir de estos lugares. Y justo en este bloque ella también nos habla de su experiencia, de su vivencia. Por ejemplo, entre algo que es muy particular de lo que ella nos cuenta, las pesadillas que tenía no solo durante la temporada, el tiempo que estuvo en los campos, sino algo que afectó toda su vida. Soñaba con un árbol de panes, y esto se refiere al hambre tan atroz, un hambre que ni ustedes ni yo hemos vivido nunca, pero que nos habla también de las marcas que deja en su vida. Ahora, para conocer el tercer bloque, giren el material que les brindé, y aquí hay unas preguntas en el bloque que dice reflexiones sobre el Holocausto.
Aquí ella nos habla sobre lo que piensa acerca de la guerra, la justicia, los alemanes en la actualidad, e incluso hay un poderoso mensaje que ella deja en las juventudes de hoy día. ¿Quién quiere hacer una pregunta de este tercer y último bloque? ¿Cómo lograste sobrevivir? Tenemos que esperar que llegue el micrófono y la señal para hacer la pregunta. ¿Cómo lograste sobrevivir? Es una pregunta, ¿cómo sobreviví a la Shoah? Bastante compleja. Yo no era ni la más fuerte ni la más inteligente, no sé. Es muy difícil de explicar posiblemente porque me tocó toparme con gente que era mucho más fuerte que yo, que me han dado apoyo y yo misma luchando, sabiendo que no debo perder el sentido de humanismo. No sé por qué sobreviví, pero sí sé para qué sobreviví. Para hacer esto, para dar testimonios, para transmitir. En esta reflexión hay dos aspectos muy importantes y el primero de ellos nos habla de algo que reiteradamente se menciona en este museo, en la actitud de compromiso. Si ella no sabe cómo es que logró sobrevivir, sí que en su testimonio nos habla de personas que a su alrededor la ayudaron para que esto sucediera. Incluso habla de una enfermera rusa que en algunas ocasiones evitó que ella fuera llevada a las cámaras de gas. Pero la otra cosa importante de la que nos habla en esta reflexión es no solo de un por qué, sino un para qué del Holocausto. Conocer nuestra historia, entender que esto que le pasó, no solo a ella, sino a millones de personas, no es un hecho del pasado. Conocer nuestra historia nos permite aprender de ella para que generemos las herramientas y los recursos que nos permitan evitar que algo así vuelva a suceder. Acabamos de conversar con una sobreviviente del Holocausto y estas respuestas que acaban de escuchar son resultado de una experiencia dolorosa de la cual es necesario aprender. ¿Les parece si nos despedimos de Lea? Quien, por cierto, actualmente y desde hace tiempo vive en Argentina, allá se casó y tiene 2 hijos. Entonces, si están interesados, ya tenemos fechas para reservaciones para vivir esta experiencia. Se pueden acercar a cualquiera de nosotros como equipo del Museo Memoria y Tolerancia o con nuestro director académico, el doctor José Guevara, para poder traer a sus alumnos y vivir una experiencia. Ha sido muy emotivo este trabajo, este conversatorio donde han participado todos los que trabajamos en el museo y es una excelente herramienta para jóvenes y adolescentes para conocer el testimonio de primera voz. Y bueno, continuando con el orden del día, a continuación escucharemos a Marc Pérez, presidente de Olga Lengel Institute for Holocaust Studies and Human Rights, y contaremos con la participación, que le agradecemos profundamente, a su hijo Michael, quien nos hará favor de realizar la interpretación consecutiva. Amit Tobolsky, cuya familia de este Monterrey, quien ha sido un gran ayuda. Y me enorgullece que mi hijo Michael haya podido acompañarnos hoy. Deseo expresar de manera especial mi agradecimiento a Sami Sayed, que de bendita memoria fue un querido amigo cuya visión y el apoyo de su familia ayudaron a hacer posible este programa. Este proyecto se remonta a 7 años atrás a partir de conversaciones que tuve con Sami. Ahora quisiera invitar a su hijo, que ya hicimos, Rey Sayed, a unirse con nosotros para recibir el certificado. Totally and its predecessor, the Memorial Library, was established in 2006 with the mission of Holocaust education to provide teachers with skills and resources to teach of the Holocaust and to bring the lessons to the school and classrooms, to prevent this type of hatred and prejudice
that led to genocide of over 6 million Jews and 1 million more of other backgrounds. In the last 20 years, over 6,000 teachers in the US and Europe have benefited from the Toli experience, learning to teach the Holocaust, Jewish heritage, and confronting hate. At the time when anti-Semitism has reached levels not seen since World War II, this distortion and denial of the Holocaust and a surge in the hate crime, our work could not be more important. Toli y su predecesora, la Biblioteca Memorial, fueron establecidos en 2006 con la misión de la educación sobre el Holocausto, brindar a los maestros las habilidades y recursos para enseñar el Holocausto y llevar sus lecciones a las escuelas y aulas. Todo con el fin de prevenir el tipo de odio y prejuicio que condujo al genocidio de 6 millones de judíos y millones de más otras orígenes. En 20 años, más de 6,000 maestros en Estados Unidos y Europa se han beneficiado de la experiencia Toli, aprendiendo a enseñar el Holocausto, la herencia judía y cómo enfrentar el odio. En un momento en que el antisemitismo ha alcanzado niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial, junto con la distorsión y negación del Holocausto y un aumento de crímenes de odio, nuestro trabajo no podría ser más importante. I am the second generation of Holocaust survivors. My parents, Isaac and Eva, being the son of survivors, I have been impacted by their experience and committed in their memory to prevent such atrocities from happening again. That is our mission at Toli. Toli is named after Olga Lengel, a Hungarian Jewish woman who lost her entire family in Auschwitz. After surviving the death camp, Olga wrote some of the earliest accounts of the Holocaust and of the Nazi genocide. 5 Chimneys, a woman survivor's true story of Auschwitz, was published in 1946. I met Olga a few years before she passed away in 1991, and by then she was living in New York at a building that is today the world headquarters of Toli. Mis padres, Isaac y Eva, ser hijo de sobrevivientes, me ha marcado profundamente por su experiencia y en su memoria estoy comprometido a prevenir que atrocidades semejantes vuelvan a ocurrir. Esa es nuestra misión en Toli. Toli lleva el nombre de Olga Lengel, una mujer húngaro-judía que perdió a toda su familia en Auschwitz. Después de sobrevivir al campo de exterminio, Olga escribió uno de los primeros testimonios de los horrores del genocidio nazi. 5 chimeneas, la verdadera historia de una sobreviviente de Auschwitz, publicado en 1946. Conocí a Olga unos años antes de su fallecimiento en 1991. Para entonces vivía en Nueva York en un edificio que hoy es la sede mundial de Toli. Sophie's Choice is a movie that was basically written based on Olga Lengel's life. Meryl Streep was the actress who played the major role. Anybody that wants to see it, I'm sure that on Netflix you can put Olga Lengel or the Sophie's Choice and you'll be able to see it. She was a passionate advocate for education. Olga dedicated the estate so that Holocaust could never be forgotten and let the lesson be endured. Our board decided that one of the most effective
things we could do would be to support teachers in Holocaust education. With all the disinformation in today's world, the role of the teacher is so essential. Hundreds of educators take part in our seminars every year, such as the one that we have this week in Mexico. Our programs extend across the U.S. from New York to California, in 16 states and 17 countries in Europe. The response of the teachers is so rewarding, and the completion of the seminar, they are eligible for grants to their schools so their students can do projects that have to do with the education and the Holocaust. Una apasionada defensora de la educación, Olga destinó su patrimonio para que el Holocausto nunca fuera olvidado y sus lecciones perduraron. Nuestra junta decidió que una de las cosas más efectivas que podíamos hacer era apoyar a los maestros en la educación sobre el Holocausto. Con toda la desinformación que existe en el mundo de hoy, el papel del maestro es esencial. Cientos de educadores participan en seminarios de TOLI cada año, como el que se celebra esta semana en el museo. Nuestros programas se extendieron por todos Estados Unidos, de Nueva York a California y en 17 países de Europa. La respuesta de los maestros es profundamente gratificante y al completar este seminario son elegibles para recibir subvenciones para sus escuelas y proyectos de educación sobre el Holocausto realizados por sus estudiantes. We view this week's program in Mexico City as a landmark event, a cornerstone for what we hope will be such seminars in Mexico and other parts of Latin America. Again, I thank our partner, the Museum of Memory and Tolerance, makes a difference in educating the next generation against hate and intolerance. TOLI and the students are the reason we are here today, you and everybody else. As we are concluding the seminar today, we have had discussions with some of the directors of the museum, and what we're looking to do is basically have a program where the teachers that were in the program, they will be able to bring their students to come and see the Anna Frank exhibit, which is unbelievable. It's in the museum. We will look to fund a big part of that money that will cost to bring them. One of the other things that we are looking to do, and we haven't really gotten too deep yet, is to reach the Jewish students in the local schools and make sure that they come and see that exhibit as well. We will be funding that project. In other words, we will do whatever it takes to make sure that the memory of the Holocaust will stay and the suffering of the people will not be in vain. We want to make this world a better place. Thank you. Consideramos el programa de esta semana en la Ciudad de México como un evento histórico, una piedra angular de los que esperamos sean más seminarios en México y otras partes de América Latina. Una vez más quiero agradecer a nuestro socio, el Museo de la Memoria y Tolerancia, al Comité Central de la Comunidad Judía de México y a los 36 maestros de todo México que han dedicado una semana de su tiempo. Ustedes son quienes marcarán la diferencia educando a la próxima generación contra el odio y la intolerancia. Ustedes y sus estudiantes son la razón por la que estamos aquí hoy. TOLI
quiere trabajar con el museo en un programa en el futuro que va a ayudar a los maestros que atendieron el seminario para tratar de darles ayuda para venir aquí al museo con los estudiantes y ver todos que tenemos acá para ofrecerles. También el museo y Tolly va a trabajar con la comunidad, ayudando a las escuelas y los estudiantes para para ayudarles a venir acá también, para entender del holocausto y todas las cosas que puede ofrecer el museo. Gracias por todo. Ahora pasaremos a un momento también muy significativo de esta ceremonia, pues contamos con la participación de distinguidos representantes del cuerpo diplomático a quienes agradecemos profundamente su presencia y respaldo a este seminario internacional. Tengo el honor de presentar a la excelentísima señora Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel en México. Bienvenida. Es para mí un honor y un privilegio acompañarlos esta tarde en este emotivo evento que representa el compromiso y la responsabilidad frente a una de las amenazas más persistentes y peligrosas de nuestra historia compartida, el antisemitismo. Quiero iniciar expresando mi profundo aprecio a Tolly, una institución con un legado invaluable en la lucha por la memoria y contra el olvido, por organizar este curso con tanta dedicación y visión. Gracias por tender este puente entre México, su comunidad educativa y la historia, pasada y presente, del pueblo judío. También agradezco al equipo del Museo de Memoria y Tolerancia, una institución que se dedica al recuerdo del Holocausto y de otros genocidios y representa los valores de tolerancia y convivencia. Pero sobre todo, gracias a ustedes, educadoras y educadores mexicanos, por asumir el reto de mirar de frente una realidad dolorosa, pero urgente de abordar. Ustedes representan un compromiso ético, humano y educativo, el de no permanecer en silencio frente al odio, la intolerancia y la deshumanización. Como muchos de ustedes saben, el 7 de octubre de 2023 fue un punto de inflexión. Ese día, Israel fue víctima del ataque terrorista más brutal en su historia moderna y el más cruel desde el Holocausto. Más de 1.200 personas fueron asesinadas con una violencia que creíamos imposible en pleno siglo XXI. Otros miles fueron heridos y más de 250 fueron secuestrados. 50 de ellos aún permanecen en cautiverio en manos de los terroristas de Hamas. Pero lo más alarmante vino después. Una oleada global de antisemitismo sin precedentes en tiempos recientes. Vimos como en cuestión de días se multiplicaron los ataques contra comunidades judías en todo el mundo, las amenazas, las pintas, los boicots y los discursos de odio. Se normalizó la idea de que si uno entiende el contexto, puede mirar hacia el otro lado, que odiar a los judíos o cuestionar a su derecho a existir como pueblo puede ser parte de un debate político. Ese es el nuevo disfraz del antisemitismo. Se presenta como causa, como activismo, como crítica, pero en el fondo sigue siendo lo mismo de siempre: odio. Combatir el antisemitismo no es solo una lucha del pueblo judío, es una lucha de toda sociedad que quiere vivir en paz, con justicia, con respeto. En este contexto, es en este contexto que su participación en este curso adquiere aún mayor relevancia, porque educar contra el antisemitismo no es un tema del pasado, es un imperativo del presente y lo será sin duda del futuro. México e Israel comparten muchos valores, les importa la vida, los derechos humanos, la historia, la educación, la familia. Sabemos que México tiene una rica tradición de respeto y diversidad, y también sabemos que, como en cualquier sociedad, esos valores deben ser protegidos y reforzados constantemente. Ustedes, desde sus aulas, tienen el poder de sembrar la conciencia crítica, el pensamiento ético y la empatía que tanto necesitamos. Para concluir, les reitero mi agradecimiento y mi admiración
El pueblo de Israel ve en ustedes aliados, amigos y portadores de un mensaje imprescindible. El antisemitismo no es un problema del pasado, es una amenaza del presente y debemos enfrentarlo juntos con verdad y coraje. Gracias por su compromiso, por su humanidad y por no ser indiferentes. Ahora escucharemos a la excelentísima señora Cristina Sammetzer, embajadora adjunta de Alemania. Willkommen. Muchas gracias por la invitación de participar a esta recepción especial en honor del primer seminario internacional del Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights, TODI, aquí en la Ciudad de México. Como representante de la Ciudad de México, de Alemania en la Ciudad de México, es un honor especial para mí poder dirigirles las palabras el día de hoy. El título del seminario, Aprendiendo del pasado, actuando para el futuro, fue, en mi opinión, muy bien escogido. Para poder actuar en el futuro, tenemos ante todo que conocer el pasado y aprender sus lecciones. Tenemos que estar conscientes de las atrocidades y dimensiones indescriptibles que se cometieron en los campos de concentración y exterminio, que supusieron una ruptura de civilización sin igual. La brutalidad de los sicarios nazis en contra de la gente inocente sigue siendo incomprensible hasta el día de hoy. Hoy nos encontramos en el Museo de Memoria y Tolerancia. Pienso que también este nombre de museo fue bien escogido. La tolerancia y el respeto hacia otras personas, aun cuando supuestamente sean diferentes a nosotros, corren el peligro de desaparecer en el mundo actual. Tenemos que seguir recordándonos a nosotros mismos lo que puede pasar cuando esa tolerancia y ese respeto faltan. Lo que puede pasar cuando otros perciben a otras personas únicamente como personas de segunda clase o incluso los deshumanizan. La superviviente del Holocausto, Eva Sebesky, nos recordó una vez que la Shoah empezó con palabras, no con los campos de exterminio. Empezó con mentiras, demonizando y deshumanizando a gente percibida como diferente. Es por eso que tenemos que actuar lo antes posible para que la historia no se repita. Señoras y señores, recordar el Holocausto y actuar para el futuro es nuestra tarea permanente. Tenemos que transmitir el sufrimiento de las víctimas a futuras generaciones y no podemos dejar que caigan al olvido. Precisamente en un mundo donde los hechos se están volviendo cada vez más un juguete a merced de ideas e interpretaciones individuales, no podemos permitir jamás que las injusticias del Holocausto se repitan. Esto concierne en particular para el país de los perpetradores, mi país, Alemania. Es y seguirá siendo una cuestión crucial de la concepción que tenemos los alemanes de nosotros mismos. El cómo fue posible que estos crímenes horrendos fueron cometidos en nombre de Alemania. Y nosotros los alemanes tenemos que enfrentarnos una y otra vez a la pregunta de qué consecuencias sacar de esta terrible pérdida de rumbo. En primer lugar, esto implica no tolerar ninguna forma de represión de la verdad histórica. Segundo, tenemos que combatir firmemente cualquier forma de antisemitismo, tanto en nuestro propio país como en todo el mundo. Y tercero, el compromiso claro de nuestro país con el derecho de Israel a existir. Luchamos contra el olvido al seguir reforzando la investigación histórica y manteniendo los monumentos en recuerdo de las víctimas, donde la gente puede conocer los lugares de los crímenes y los testimonios de la injusticia. Tenemos que conservar los testimonios escritos y orales de las víctimas para la posterioridad. Y la verdad, por eso me encantó ver las nuevas maneras que están buscando para hacer eso, con los videos con la inteligencia artificial que nos enseñaron al principio. Es excelente esta manera de preservar los testimonios de los sobrevivientes que están desapareciendo. Y sobre todo tenemos que transmitir lo que olvida a las generaciones más jóvenes mediante la educación en las familias, las escuelas y las universidades. Por eso es tan importante el trabajo de TODI,
Por eso es tan importante que ustedes, los profesores y las profesoras, maestros y maestros, educadores y educadoras, se reúnan para discutir cómo preservar la memoria y cómo fortalecer el respeto y la tolerancia hacia los demás. Encontramos antisemitismos de muchas formas y, por desgracia, en muchos países, incluso todavía en Alemania. La ambiciosa lucha contra el antisemitismo, tanto a nivel nacional que internacional, es un objetivo primordial de Alemania. Sabemos que esta es una tarea permanente que requiere esfuerzos diarios. El Holocausto es un recordatorio que nunca más debemos permitir semejante violencia contra los judíos. El derecho de Israel a existir, de que preservemos el orden internacional, de que luchemos en favor de la paz y contra la violencia terrorista. La humanidad, la protección a la vida y la dignidad humana deben estar en el centro de nuestras acciones. En memoria de las víctimas del Holocausto, este debe ser un principio rector de nuestro actuar y parte importante del mensaje, la parte principal del mensaje que ustedes dan a las nuevas generaciones. Para finalizar, me gustaría agradecer sinceramente a todos los organizadoras de este evento por su excelente trabajo. Muchas gracias. Ahora contamos con la presencia del señor Alberto Romano como representante del Comité Central de la Comunidad Judía en la Ciudad de México. Bienvenido. En nombre de la Comunidad Judía de México, es un honor poder dirigirles estas palabras en una ocasión tan especial. Esta tarde nos reunimos en el Museo de Memoria y Tolerancia, un lugar profundamente simbólico que honra a las víctimas del Holocausto y de otros episodios oscuros de la historia, que nos recuerda con fuerza y claridad la urgencia de construir un mundo en que la dignidad humana y el respeto mutuo sean siempre la norma. Para el pueblo judío, la memoria de la Shoah es una herida imborrable, pero también una brújula moral. Recordar no es solamente un acto hacia el pasado, es un compromiso con el presente y con el futuro. Es educar para que nunca más se repita. Es trabajar para que la intolerancia, el antisemitismo, el racismo y la indiferencia no tengan cabida en nuestras sociedades. El Instituto Olga Lengel, Tolly, tiene una misión profundamente inspiradora. Olga fue sobreviviente de Auschwitz y dedicó su vida a que su testimonio y el de millones de víctimas se transformara en enseñanza. Entendió que la mejor manera de honrar a los que ya no están es educar a las nuevas generaciones y convertir el dolor en una herramienta para la conciencia y para la construcción de un mundo más humano. El curso que Tolly está impartiendo en México es parte de ese legado, encarna precisamente ese espíritu, transformar la memoria en educación, en reflexión y en acción. Los participantes, ustedes, profesores, se convertirán en parte de este legado, serán portadores de esta historia y en multiplicadores de conciencia, en defensores de los derechos humanos, desde sus aulas y desde sus comunidades. Quiero expresar nuestro reconocimiento al Instituto Olga Lengel, a los organizadores del curso, al Museo de Memoria y Tolerancia y a cada uno de ustedes por su compromiso y dedicación. Yo quiero decirles a ustedes como profesores que yo soy descendiente de víctimas del Holocausto y uno de los mensajes más fuertes que recibí de mi abuela fue que cuando llegó a México conoció la libertad. Luchemos por eso, luchemos porque México siga siendo esa sociedad a donde se respira la libertad y donde nos respetamos los unos a los otros. Ustedes en sus aulas tienen el mensaje más fuerte que podemos construir con nuestros jóvenes, enseñándoles ese espíritu de nosotros los mexicanos, de vivir en paz y de vivir en libertad. La Comunidad Judía de México se enorgullece de acompañar este esfuerzo, de encontrar aliados que desde distintos ámbitos comparten con nosotros la convicción de que recordar es vivir con responsabilidad y educar es el camino para un futuro más justo y humano. Muchísimas gracias.